Dios te bendiga, buenas tardes. Llegamos nuevamente al culto del domingo. Domingo 19 de abril, 31 días que llevamos ya de cuarentena. Creo que estamos adaptando nuestras vidas a este tiempo. Podía ver a lo largo de este tiempo de cuarentena cómo en todo el mundo se están arreglando, ¿no? Están cambiando la vida. Veo que los animales se están ocupando las ciudades y veo cómo nosotros nos estamos metiendo más adentro de nuestras casas con el temor de esta pandemia que toca a todas las esferas sociales, a la más alta, a la mediana, a la más baja. Aquellos que se pudieron escapar e irse se fueron, algunos, otros se quedaron y otros que tendrán que salir a trabajar porque también está la pandemia económica que también nos está apurando. Y lo tremendo de esto, como decíamos, que no mira las clases sociales. Le llega tanto a uno como a otro. Y quiero hablar un poco, en esta tarde Dios me da una palabra para este 31º día de cuarentena, para que podamos reflexionar. Y me da una palabra conocida que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, pero que también está en el Evangelio de Mateos. Me gustó más el de Lucas. Y voy a hacerte esa lectura en esta tarde. Vamos a ir a San Lucas capítulo 7, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero ya cuando no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres a mi hogar, a mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó maravillado de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hasta allí la palabra del Señor, mi hermano. Y como les decía, hay cuestiones que involucran a todas las esferas sociales. Acabamos de leer la historia de un centurión muy conocida que tenía a su siervo enfermo y que le amaba. El centurión era un hombre político, un hombre que estaba al servicio del Imperio Romano, un hombre que estaba fuertemente ligado a la política. Se cree que centurión viene de centuria y centuria viene de tener
100 hombres a su cargo, pero bueno, eso está en duda. Pero supongamos que tenía 100 hombres a su cargo. Era un hombre demasiado importante, un hombre con poder, un hombre también adinerado, un hombre que no le costaba nada mandar a un grupo de hombres y hacer venir al maestro a su casa. Tampoco si hubiera podido usar ese poder lo hubiera hecho, o si hubiera querido usar el poder del dinero también lo había hecho. O por otro lado el poder político. También podía haber hecho que Jesús viniera a su casa o fuera a su casa. Este hombre por sobre todo, más allá de todas las cosas, estaba desesperado porque amaba a su criado. Y seguramente que habría probado de toda forma para sanarle y no habría encontrado la forma. Ahora este hombre se encuentra en una desesperación y se da cuenta que el poder terrenal tiene que humillarse y tiene que implorar al poder celestial que él conocía en Jesús o que él reconocía en Jesús. Y ahí va el título de esta palabra. El poder terrenal implora al poder celestial. Y como decíamos, son tiempos donde ni el dinero puede hacer que nosotros podamos vivir en libertad como estábamos acostumbrados. Porque aunque tengamos dinero, podamos asignarnos en un lado y estar asignados, tal vez en los mejores lugares, pero también estaremos en cuarentena y privándonos de la libertad, de esa libertad que Dios nos dio. Podemos estar con dinero, podemos estar en los mejores lugares, pero podemos estar también en un lugar de asignación, cumpliendo una cuarentena de una o de otra manera. Dice la palabra que este hombre manda a algunos ancianos de los judíos. Los judíos tenían un respeto muy importante sobre los ancianos. Verdaderamente los ancianos eran muy reconocidos en la cultura judía. Eran muy aceptados, eran muy escuchados. Todo lo contrario a nuestra cultura y en estos tiempos, ¿no es cierto? Y él manda a esos ancianos y les dice, les ruega a Jesús para que vaya a su casa. Y los ancianos, mientras iban de camino, le decían al Señor, mira que este hombre es una buena persona. Es digno de que tú le hagas, que le concedas esta necesidad. Este hombre ha edificado una sinagoga para nosotros. Es muy bueno con nuestro pueblo. Evidentemente el centurión era una persona buena. Era una persona que calificaba, si se quiere, para que Jesús vaya hacia su casa. Ante los ojos de los judíos era un hombre digno. Porque seguramente que teniendo la capacidad de proceder en tantas cosas como poder político, en proceder de una manera adinerada, este hombre no lo hacía. Lejos de eso, contribuía a la fe judía. Y entonces este hombre, para los demás, era un hombre que calificaba. Era un hombre, dice la palabra, que era digno de que Jesús se acercara a su casa. Pero cuando Jesús avanza para ir a la casa de este hombre, dice que este hombre manda a unos amigos para que Jesús detuviera su marcha y le dijera que no era digno de que vaya a su casa, ni que él tampoco se sentía de una manera digna para que pedirle a Jesús que vaya a ver a su criado.
Entonces los amigos le dijeron: Maestro, solamente di la palabra. Di la palabra. Y el siervo del centurión: de mí mayor, de mí, el que está sobre mí, sanará. Y en el momento que Jesús suelta la palabra, en el momento que este hombre se confiesa pecador, en el momento que este hombre se confiesa que no era digno de que Jesús vaya a su casa, dice que su criado sanó. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo. ¿Qué quiero llegar en esta tarde, mi hermano, con esta palabra? Que el poder político, el poder del dinero, el poder de las más altas esferas a nivel mundial no encuentran una salida. Lo que nosotros nos está llevando 31 días de cuarentena, a otros países les está llevando muchos más. Y a otros países les está llevando menos. Pero en la gran cantidad de los países, aún ricos, adinerados, con posibilidades, las muertes son mayores. Y este virus no mira de clase social. Aún el primer ministro de Inglaterra estuvo hospitalizado por esta pandemia. Dice la palabra que este hombre tenía buenas obras y que ante los ojos de los demás estas obras calificaban a que Jesús pudiera ir a su casa y a sanar a su criado. Muchos de nosotros podemos tener buenas obras y muchos de nosotros podemos creernos dignos de que Jesús venga a nuestros hogares. Y de hecho que lo hacemos, porque si hay una cosa que esta pandemia no puede parar, es a los hijos de Dios. Si hay una cosa que este virus no puede parar, es a tenernos atemorizados, a tenernos oprimidos en un lugar, arrodillados ante el miedo. Estamos arrodillados, pero estamos arrodillados ante la presencia de Dios, entendiendo que el arma que el Señor nos dio es la única arma que hoy puede contrarrestar a ese virus, y es la oración. Y creo que en nuestro país se está retrocediendo, porque el gran pueblo de Dios está unánime, orando, ayunando, clamando, poniéndose en la brecha, deteniendo el virus. Calificamos para esto, y bueno, si el congregarnos y dar nuestras dádivas y tener buen testimonio y amar a Cristo nos permite calificar, pues bueno, sí, calificamos, digamos, calificamos. Máxime cuando nos seguimos congregando a través del internet, a través de un mensaje, a través de una palabra grabada. Calificamos, calificás cuando doblas tus rodillas en la cama todas las mañanas para pedirle a tu Dios por tu país. Calificás cuando te pones en la brecha y te pones en empatía con el prójimo que está sufriendo y orás por eso. Calificamos. Y este hombre aparentemente calificaba, no por el dinero, no por el estado político, sino por las dádivas que daba. Pero cuando Jesús iba llegando a la casa, dice que él manda a los amigos y le dice: mira, no vengas, que no venga a mi casa porque no soy digno de que él venga. Yo no sé qué tendría este hombre. Yo no sé qué había en él para que él entendiera que
no era lo que los demás decían que era. Los demás creían que calificaba, pero él en su interior sabía que no calificaba. Él en su interior no se sentía digno ni siquiera para acercarse y pedirle a Dios. No se sentía digno. Y él sabía que todo el poder político, todo el poder que lo rodeaba, no calificaba para que Jesús vaya a la casa o hiciera un milagro. ¿Qué sería tal vez lo que no calificaba lo que había en la casa de este hombre? ¿Qué había en este hombre? ¿Qué se encontraba en este hombre? Que él pensara que Jesús, que él no era digno de que Jesús vaya a su casa. Pero al mirarse él al interior y al descubrir que tal vez estaría en falta con el Señor, en todo eso él tuvo un reconocimiento, o varios reconocimientos. El primer reconocimiento que yo veo es que él no se sentía digno de que Jesús vaya a su casa. ¡Oh! ¡Qué problema! ¿Qué problemas que tenemos nosotros cuando estamos pasando una necesidad y cuando tal vez se nos vienen culpas del pasado que no nos hacen pensar que Jesús pueda obrar en nuestra vida? ¡Oh! ¡Qué problema que siento que esta pandemia me encuentra en un momento donde no estoy caminando con Dios, no estoy haciendo lo que Dios hubiera querido que hiciese, y me encuentra en un estado que para los demás no califico y para mí tampoco? Porque mi pensamiento me dice que no califico. Ahora muchas veces no me arrodillo porque digo: Señor, no soy digno de ti. Señor, he intentado y he buscado, pero aparentemente no estoy en comunión contigo y no soy digno de que tú vengas a mi casa. Señor, tengo algo oculto dentro mío que me hace sentir que no soy digno de ti. Señor, tal vez me agarró esta pandemia con una indignidad dentro mío que me dice: ¿y ahora te vas a acercar al Maestro? Ahora, en esta desesperación que corre riesgo tu vida, tu familia. Y muchas veces no nos atrevemos a doblar nuestras rodillas, a acercarnos a Dios, porque no creemos que somos dignos. Este hombre tuvo ese reconocimiento. Y si tengo que anotar otro reconocimiento, de hecho que lo anoté, dice que el poder terrenal que él tenía no le sirvió para nada a la hora de la necesidad. Tal vez ese poder que creíamos que teníamos, ese yo, ese ego, esa personalidad que no me permitía acercarme a Jesús y que yo no aceptaba las reglas que Jesús imponía, siempre entre comillas, las reglas e imposición que muchos creen que Jesús obliga para que uno pueda tener una comunión con Él. Tal vez te encontró con esa posición, con ese ego. Tal vez a muchos los ha encontrado, porque esto se levantó de la noche a la mañana.
Déjame decirte que nada de eso. Déjame decirte que si en este tiempo te atrapó con una supuesta indignidad que solamente tú lo sabes, o que por ahí es voz populi, o que por ahí lo saben algunos, déjame decirte que este hombre reconoció que el poder terrenal se humillaba al poder celestial. Nada de eso el Señor te exige en esta hora. Dice que otra de las cosas que este hombre entendió es que en el momento que se terminan las posibilidades humanas, solamente en ese momento es cuando empiezan las posibilidades divinas. Y en el momento que las posibilidades divinas empiezan, es cuando nosotros reconocemos que humanamente ya no podemos hacer más nada. Hoy, a 31 días de la cuarentena en nuestro país, pero a más de 4 o 5 meses de esta pandemia a nivel mundial, todavía supuestamente no se ha encontrado una vacuna que pueda contrarrestar a este mal. Pero en medio de esta pandemia, los hombres de Dios, la iglesia, se ha dado cuenta que tenía un poder en sus manos tremendo. Que el poder terrenal termina cuando empieza el poder celestial. Y el poder celestial empieza cuando el hombre entiende que el poder terrenal ya no tiene parte, no tiene arte, no tiene forma. Que a veces nos sentimos dignos. Sí. Pero que Dios acude tanto al digno, entre comillas, como al indigno. Porque Dios no mira la dignidad. Jesús en ningún momento vio que ese hombre había dado dinero para construir una sinagoga, ni siquiera estaba enterado. Jesús acudió a la necesidad. Y en medio de la necesidad de este hombre, descubre a ese hombre, no por lo que había dado, por lo que estaba dando, sino por lo que había entendido. Yo quiero hablarte en esta tarde, decir que tal vez no te sientes en condiciones, tal vez no te sientas en esa condición de exigirle a Dios mucho. Pero déjame decirte que Dios no mira tu condición, no mira mi condición. A Dios no le interesa si estás calificado, si te crees calificado o no. A Dios le interesa solamente tu corazón. A Dios le interesa que tú hayas entendido en este tiempo que lo que produce sanidad es la palabra de Dios. Que lo que produce liberación es la palabra de Dios. Que lo que produce paz en medio de la tormenta es la palabra de Dios. Que lo que produce el perdón de pecado es la palabra de Dios. Ese preso que estaba crucificado al lado de Jesús, en un instante reconoció su error. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Tus pecados fueron borrados. Y ahora tu vida, le dijo, queda blanca. Queda como la blanca lana. Yo sé que son tiempos difíciles. Yo sé que muchos cargamos con una cruz de culpas. Yo sé que muchos quisiéramos volver en este día
en este tiempo y decir, Señor, dame tiempo para hacer lo que no hice. Señor, quisiera volver a tu casa, quisiera volver a tus cosas. Y está bien. Está bien. Déjame decirte que lo vas a hacer. Déjame decirte que tendrás otra oportunidad. Déjame decirte que ya pronto terminará todo esto y vas a volver a hacer lo que le decís al Señor. Déjame decirte que calificas. Porque calificamos para Dios cuando entendemos. Calificamos para Dios cuando nos entregamos. Calificamos para Dios cuando reconocemos. Calificamos para Dios. Tal vez muchos no lo entiendan. Pero déjame decirte que Dios sí te entiende. Mi hermano, en este tiempo, atrévete a doblar rodillas. Atrévete a levantar tu voz. Atrévete a llamar al Maestro y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Acá está mi hogar. Acude a mi hijo. Acude a mi esposa. Acude a mi esposo. Señor, acude a mi economía. Aquí estoy. Tal vez no soy digno de ti. Tal vez no califico para mucho. Pero sé que solamente si tú dices la palabra, mi estado cambiará. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Y sigue doblando rodillas, rodillas santas. La palabra dice, el Señor, Dios, Jehová, está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Permitime hacer una oración y pedirle al Señor que en este tiempo Él pueda estar acudiendo a todos aquellos que le necesitan. Padre, en esta hora, te doy gracias, mi Dios, por poder darnos la posibilidad de estar en comunión con mis hermanos a través de este medio. Yo te pido que tu presencia, que tu omnipresencia, que tu omnipotencia pueda estar, Señor, ahora en cada hogar que te busque, en cada hogar que te necesita. Para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Buenas tardes y será hasta la próxima.